Bueno, gente, voy a explicar los 4 parámetros básicos de la simulación de telas en Blender, que son estos tres, para comprender mejor y guardármelo yo después para el futuro y que no se me olvide cómo afectan el comportamiento de la simulación de tela. Pues bueno, básicamente, antes de explicar esos 4, es importante entender que estos parámetros van a comportarse diferente dependiendo de otras dos variables. Una es el tamaño del objeto real. Si esto es muy grande, va a ser diferente el resultado que si esto es muy pequeño. Y la segunda variable es qué tan denso de polígonos es la malla o el objeto. Aquí vamos a ver que a pesar de tener los mismos parámetros en la misma malla, pues se va a comportar de diferente manera. Y también luego lo puedo aplicar a diferentes tamaños para que vean que igual no es el resultado el mismo. Lo recomendable sí es que sean objetos mayores a 1 metro para hacer la simulación y que sea un poco más estable y se resuelva de mejor manera. Entonces voy a empezar con este primero, los demás los voy a ocultar. Ya tiene aplicada la simulación, si le doy a reproducir va a caer hasta el infinito y se va a ir. Lo que necesito es hacer un grupo de vértices que se guarde en la memoria interna de Blender. Para eso voy al modo de edición, Edit Mode, y aquí seleccionando ya sea las caras o el vértice que queramos o los vértices que queramos, voy a presionar Control G y asignar a nuevo grupo. Eso va a crear un grupo que va a estar disponible aquí en la pestaña de Shape para ponerlo como un grupo de pin. Ese grupo de pin lo que va a hacer... bueno, aquí ya tenía uno anterior. Voy a borrar los dos y otra vez Control G, asignar a nuevo grupo. Regreso a la simulación, pestaña de Shape y en Group lo que va a hacer es detener esa parte. Entonces cuando lo reproduzca, pues va a suceder esto. Nada más va a verse afectado la parte posterior, ¿no? Ahora, como podemos ver, aquí pareciera que se tratara de pues, como de un objeto flexible, no tanto como una tela. Esto sucede por el primer parámetro que voy a explicar, que es el bending. El bending lo que hace es definir la fuerza que existe entre dos polígonos para doblarse entre sí. Es decir, podemos imaginar que las aristas de la malla de un objeto son como bisagras. En este caso, el valor de bending, si es muy alto, definiría que hay mucha fuerza para lograr doblar estos dos polígonos. Es decir, no podrían hacer esto, sino que estarían muy rígidos, ¿vale? Habría mucha fuerza ahí. Y si le doy un valor muy bajo, esta fuerza va a ser ninguna, es decir, que se van a poder mover libremente como si fueran bisagras. Y luego eso se puede aplicar a otros métodos avanzados de mecánicas de tela para aplicarlo como en mecanismos, que quizá luego hago un video de eso, cómo hacer mecanismos con tela o con la simulación de tela en Blender. Entonces, bueno, comparando, si tenemos un bending de 15, que es por default, que así aparece, la simulación se ve así. Pero si el bending lo reducimos a 0, lo que va a pasar es que va a colapsar totalmente y va a aparecer más como una bandera o puede ser un listón. Otra cosa importante, ahora que ya vimos esto, es que la simulación aparentaría moverse como muy lento. Esto se puede modificar en el Speed Multiplier. Ese valor lo que hace es básicamente subir la velocidad o darle un efecto de slow motion a las simulaciones de tela. Entre más grande el objeto, se va a ver más lento. Si yo, por ejemplo, esto lo reduzco a .2, va a hacer una simulación bastante diferente. Vean, ahora se ve un poco más rápido. Los objetos más grandes aparentan moverse más lento, aunque se están moviendo a la misma velocidad, y los objetos pequeños aparentan moverse más rápido.
aquí voy a regresar al tamaño original por la cuestión que decía de que entre más grande es el objeto, es más precisa la simulación. Entonces aquí lo voy a dejar de 12 metros. Si lo quieren medir, se van a esta opción, le dan a control y 12 metros. Bueno, ya que estuvo claro eso, el Speed Multiplier va a permitir que, por ejemplo, esto que se ve así de lento, como si fuera algo muy grande, pues se pueda ver algo más rápido. Le voy a poner en 3. Ahora se ve un poquito mejor y ya se puede parecer como un listón. Aquí de hecho puedo agregar un cubo y darle la simulación de colisión para que la ropa colisiona con él y se vea como afectado, ¿no? Aquí empezamos a ver como una inestabilidad que muchas veces se puede o se debe corregir al momento de aumentar la velocidad. Cuando uno aumenta la velocidad de la simulación, siempre o de preferencia hay que aumentar proporcionalmente los quality steps, que es básicamente la calidad de la simulación entre fotogramas. Si tienes una animación a 24 fotogramas, pues va a simular dentro o entre subfotogramas. Entonces lo voy a dejar en 25 y voy a volver a reproducir. Y se ve un poquito más estable, pero esto que está pasando en realidad es consecuencia también de que de estos otros 3 parámetros. Voy a empezar con el de tension. Tension lo que hace es, digamos, si tenemos este objeto o esta distancia, que en este caso son 2 metros de cada cuadrado y en cada lado, si tiene 2 metros, lo que la tensión va a hacer es que entre más alto el valor, va a evitar que esos lados o esos perímetros del polígono se puedan estirar más. Si yo tengo una tensión que tiende a infinito, lo que va a suceder es que el lateral de los polígonos va a ser casi imposible que se estire más de lo que originalmente tiene de medida. Entonces aquí en tensión lo voy a reducir a 0. Igual el bending, recuerden, está en 0. Y voy a ver qué sucede. Esto lo voy a regresar a 0 para que no haya ese error. Y aquí lo que sucede, no sé si se nota mucho. Voy a hacer esto un poco más largo para que no se caigan. Aquí lo que debe estar pasando, bueno, se están deformando más las cosas, pero la tensión, al tener un valor de 0, lo que está permitiendo es que las aristas se puedan estirar a la longitud que sea. ¿Cómo se podría apreciar mejor ese efecto? Bueno, con otro parámetro que es el vertex mass. El vertex mass lo que hace es que le da un peso por cada vértice de la malla. Entonces, si una malla tiene 4 vértices, va a pesar 4 kilos. Si tiene 10.000, pues va a pesar 10.000 kilos. Esto es solo por un vértice. Entonces yo le voy a dar a cada vértice el peso de 2 kilos. Y al tener más peso, es más probable que las aristas se empiecen a estirar. Y como no tiene una tensión, pues va a dejar que la tela se empiece a estirar y estirar más. Aquí ya empieza a estirarse, empieza a bajar más. Y bueno, se queda por ahí. Si yo le pusiera todavía más, y le voy a poner 10 kilos, como pesa tanto, se puede empezar a estirar muchísimo. Le voy a poner 20, 50 y se empieza a estirar, ¿vale? Entonces la tensión lo que va a controlar es eso. Ahorita voy a resolver ese problema que se ve súper raro. Pero bueno, la compresión, para pasar a lo siguiente, es todo lo contrario de eso. Lo que va a hacer es que va a permitir que los polígonos, o más bien nuevamente las aristas, estas de acá, se compriman.
va a permitir que se compriman o que no se compriman. De momento yo voy a hacer que la tensión tienda a infinito para que no se vea modificado. Le voy a poner 300. Y en la compresión, aquí sí no creo que se note tanto porque no hay una fuerza que trate de comprimir a las aristas. Pero hay un ejemplo que puede ser con un circle. Acá lo voy a poner por aquí, lo voy a aumentar. Le voy a dar F. Le voy a dar un inset. Este lo voy a mergear al centro. Y para asegurarme, borro los vértices demás. Y le aplico el cloth. A 300. Esta compresión, que es la que estoy explicando ahora, a 0. El shear lo voy a tender a infinito, igual que el tension. Ahorita lo explico. Y el bending lo voy a dejar en 0, igualmente. Entonces, para entender lo que hace la compresión, aquí si nos damos cuenta, estas aristas, la parte de acá de los triángulos, tiene cierta longitud que al momento de que la simulación suceda, va a tener que comprimirse. Entonces vamos a ver, cuando baje otra cosa, recuerden poner su grupo de vertex para que no se caiga, en este caso, el centro. Y bueno, con este ejemplo lo que podemos notar es que se forma como una figura de cono, y para que un cono exista pues se tienen que comprimir el perímetro, ¿no? El perímetro se está comprimiendo, de hecho desde arriba se puede notar, y esa compresión es gracias a que tenemos prácticamente con ninguna fuerza la compresión, ninguna fuerza que contrarreste la compresión. En cambio tenemos una fuerza que sí contrarresta la tensión y nada de fuerza para el bending, y por eso también está cayendo. Si el bending fuera muy alto, 200, pues no va a caer porque, bueno, aquí se hace un error, pero no debería caer porque pues bueno, no debe haber ese efecto de bisagra que comentaba anteriormente. Y bueno, regresamos a esta parte donde teníamos nuestra simulación. Aquí el tension está muy alto. Voy a poner igualmente la compresión que esté muy alta para que esto lo explico mejor. Cuando uno pone valores muy altos aquí en tension y compression, lo que uno está buscando es que los polígonos básicamente mantengan su misma forma. Lo que se busca cuando se ponen estos dos valores muy altos es que los polígonos no cambien de forma. Únicamente yo lo que estoy haciendo aquí es que con el bending permito que se doblen entre sí como si fuera un origami o un papel, pero el tamaño de los polígonos no cambia su forma. ¿Por qué? Porque no permite que se estiren y no se permite que se compriman sus aristas. Bueno, pues ahora resulta que ya no es un bug, pero si se quisieran asegurar o les pasó como a mí que copian y se restablecen los valores, lo más seguro es seleccionar estos dos, el último que los tiene, control L y la opción de Copy Modifiers. Entonces ahí ya, ahora sí se ponen iguales. Y al momento de reproducir, vean cómo tienen diferentes comportamientos, ¿no? A pesar de que tienen los mismos valores los tres, son comportamientos totalmente diferentes. Aquí tuvo un poquito de problemas, creo que es por el grosor de esto. Lo voy a hacer un poquito más grueso y un poquito más abajo, pero vean cómo se comportan de diferente manera.
Cuando tienen más polígonos, la simulación es más precisa, aunque puede tardar un poco más en procesarse. Y recuerden que en la simulación de físicas, más que usar la GPU, se está usando la CPU de su computadora. Entonces, puede muchas veces tardar más en procesarse, ¿no? Aquí, como son objetos sencillos y no tienen muchos polígonos, pues no hay tanto problema. Una cosa importante que quería mencionar es que estos valores pueden en cierto momento volverse relativos entre sí. ¿Qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, pongo una fuerza de bending de 100, voy a ponerla, si selecciono todos y pongo Alt 100, 100, creo que se cambió en todos, sí, se cambió en todos. Eh, Vamos a ver. Esto lo que hace es que se queda bastante rígido. Estos otros se doblan un poco más. ¿Por qué? Eh, si lo piensan de manera lógica, estos se doblan más por lo que comentaba. Como tienen más vértices y cada vértice pesa 1 kilogramo, todo ese peso en realidad hace que la fuerza del bending no soporte y entonces se termine doblando mucho más. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estos objetos aparenten ser del mismo tamaño, de las mismas proporciones, al tener más vértices en la simulación, este pesa más que este y este pesa más que este. Es como si fuera una especie de densidad molecular, pero aplicada a los polígonos. Bueno, lo que quería decir sobre relatividad es que voy a tomar de ejemplo este. Yo puedo poner aquí que esto tenga, cada vértice pese 0.5 kilos, es decir, medio kilo. Y si yo tengo que cada vértice pesa 0.5 kilos, puedo hacer equivalente que la fuerza de bending sea, por ejemplo, el doble. Es decir, a pesar de que ahora pesa menos y la fuerza de bending es mayor, la puedo aumentar y tendría el mismo resultado que el anterior. Lo voy a hacer más extremo. Supongamos que el vértice pesa 5 kilos y la fuerza de bending la tendría que multiplicar obviamente por 5 igualmente. Y eso lo que haría es nuevamente hacerlo relativo. Los valores están cambiando, pero el resultado es prácticamente el mismo. Quizás se va a ver afectado si empiezan a hacerlo más. O sea, si esto yo lo empiezo a multiplicar por 10, por 10 y este nuevamente por 10, aquí yo creo que va a haber una inestabilidad. No hay una inestabilidad, curiosamente. Pero se darán cuenta que aquí hay algo que es el damping. El damping es como un suavizador de los resortes, no sé cómo explicarlo, pero lo que hace es que este rebote que tienen las simulaciones se vea o se empiece a suavizar, que no dure todo el tiempo, sino que sea más sutil y se frene más rápido. Y eso pues se aplica a los 4 parámetros, el damping al bending. Eso quiere decir que los objetos cuando se doblen no se van a estar regresando de un lado para otro como si fueran un columpio infinito, sino que si yo le doy acá, vamos a ponerle un 5, estoy en un 5, no sé cuál era el otro que modifiqué, si fue este, que voy a volver a regresar. Creo que anteriormente estaba modificando el otro. Sí, ¿verdad? No estoy seguro. Pero lo importante es que la idea se mantuvo, creo yo. Aquí lo que quería ejemplificar con este objeto es que si le doy un damping a la parte de bending, lo que va a pasar es que va a tratar de suavizarse un poco más, a pesar de que se ve una estabilidad por aquí, inestabilidad, va a rebotar un poco menos. Y si le quito todo el damping al bending, va a rebotar por mucho, mucho más tiempo. Otra cosa también que puede afectar qué tanto rebotan los, los resortitos, que son la fuerza del bending, es la viscosidad del aire.
Si le doy una viscosidad muy alta, como 5 o mejor 10, la viscosidad del aire como que alenta todas las cosas. Si lo alcanzan a ver, o sea, bajó y ahí se mantuvo. Y si no tiene nada de viscosidad es como si estuviera en el espacio exterior. Entonces va a rebotar y no va a haber fuerza que lo detenga. No va a haber fricción del aire, básicamente. Y este podría continuar y continuar. Y como tampoco tiene un damping en el bending, que yo sí le puedo poner aquí un 20. Ah, bueno, aquí como que se tensó y dijo, no, no te muevas. Como que es una fuerza, esa es una fuerza interna, el damping, y que no va a permitir que se mueva. A pesar de que el aire, la viscosidad, está en cero, o sea, no hay aire, pues no permite que se mueva. Y yo creo que estaría de más explicar que el damping funciona tanto para la tensión como para la compresión y para el shear. Ahora, ¿qué es el shear? El shear es algo muy curioso. Em, Voy a ponerme en vista cenital. El shear lo que hace es, si anteriormente el bending lo que permitía era doblar o determinar el ángulo en el que se podían doblar las aristas entre los polígonos, lo que hace el bending no es hacerlo en este eje, sino en el eje de arriba. Es decir, permite que, en este caso los cuadrados, puedan cambiar su ángulo, pero en las esquinas. Es decir, que lo que podría suceder es que un cuadrado, como se conocería en inglés, haga un shearing, es decir, que se incline. Y ese parámetro de shear ahorita no se ve ejemplificado, pero entre más bajo ese shear, lo que va a suceder es que el cuadrado se podría doblar muchísimo. Incluso se podría doblar tanto que se podría observar como si se empezaran a aplanar los polígonos. Entonces eso es lo que hace el shear, pero no se ejemplifica aquí porque no hay fuerzas que estén doblando esa fuerza. Es decir, tendría que ser como una fuerza lateral para que pasara eso. Lo que voy a hacer para ejemplificarlo es lo voy a rotar en el eje X, 90 grados. Es decir, que va a quedar así. Esto lo voy a borrar. Y lo que va a suceder por la gravedad es que ahora sí los polígonos van a tender a caer hacia abajo. Entonces, ahora sí se van a ver afectados estos ángulos de acá. Y estos ángulos de acá, pues son lo que determina el shear. Si el shear está en 0, va a permitir que los ángulos se doblen hacia donde quieran. Si el shear está en infinito o tiende a infinito con valores altos, no va a permitir que los ángulos cambien de su posición original. Aquí en este caso son 90 grados. Si fueran más abiertos, pues no va a permitir que cambien del ángulo original. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a poner el shear vamos a ponerle un valor bajo, como 3, ¿vale? El bending está en 100, o sea que no permite mucho doblarse hacia estos lados, ¿no? Hacia esto no permite el bending doblarse, pero hacia abajo ahora el shear sí permite. Y es lo que está sucediendo. Aquí está sucediendo una inconsistencia, como que está rebotando consigo mismo. Pero vean que permite hacer que la tela caiga como en su lateral. Como que se están deformando estos polígonos, no están manteniendo su área original. Lo que sí están manteniendo, importante, es la distancia de sus aristas. ¿Por qué están manteniendo la distancia de sus aristas? De hecho, la podemos medir por aquí. Ay. Uy, perdón. Por aquí. Esto mide 2.0035 metros. Básicamente 2 metros. Y eso sí se está manteniendo. Y también de aquí se está manteniendo 1.99, prácticamente 2 metros. Eso sí se mantiene por
que la tensión y la compresión tienen fuerzas muy grandes, no permiten que se deformen los perímetros, digamos, pero lo que sí se está deformando es el área al momento de estar cambiando estos ángulos, este. Ahora bien, ¿qué pasa si subo el shear a pues a unos 150? Es decir, un valor ya un poco más alto. No tan alto, porque acabo de reproducir y vi que tiembla mucho. Lo voy a poner en 50. Lo que va a pasar es que se empieza a endurecer y ahora sí ya no está bajando. Lo voy a bajar a 15, a ver si bajo un poquito más. Baja un poco más, a ver en 5, baja un poco más en 2, baja un poco más en 1, baja un poco más. Aquí lo que estoy viendo es que tiene como un patrón logarítmico, ¿no? Porque, por ejemplo, del 2, que se ve bastante fuerte, al 0, pues es un cambio bastante brutal, ¿no? Es como logarítmico aquí, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, esa es la función que tiene. Le da rigidez a los ángulos, pero a los ángulos, ¿cómo se podría decir? A los ángulos perpendiculares a las normales. Recuerden que las normales son pues los rayitos que salen de la posición de las caras. Pero bueno, básicamente son esos 4 parámetros. Bending y shear aparentarían lo mismo, solo que en ejes diferentes. Y tension y compression son tension, qué tanto se puede tensionar o qué tanto se puede estirar una arista, y la compresión, cuánto se puede comprimir una arista. Y esos son básicamente los 4 parámetros. Vimos la calidad de pasos, que entre más altos mejor la simulación, mejor digamos el resultado de colisiones, de interacciones, todo eso. El speed multiplier, que hace qué tan rápido se ve la simulación. También la velocidad pues se va a ver afectada por el tamaño. El vertex mass, que lo que hace es darle un peso a cada uno de los vértices. Hay un bending model que es otro, que es lineal, que quizá lo explico en el siguiente video, pero el más normal es el angular, que tiene que ver con esto del bending. Cuando tenemos lineal se quita lo de tension y compression, pero yo creo que es más fácil entenderlo así. Son 2 métodos, pero se pueden llegar a los mismos resultados. Y finalmente el damping, que es un suavizador para que no estén como temblando o rebotando todo el tiempo las fuerzas que estén actuando con el modelo. Creo que ahí se me escuchó mal, pero decía que el damping sí es un suavizador para que las fuerzas que estén interactuando con el modelo se suavicen y no se estén rebotando todo el rato. De hecho, aquí, si quisiéramos que no haya damping en el shear, pues se va a ver que rebota y rebota y rebota y rebota. Y aquí si le doy un 5, si le doy un 5, se detiene, se empieza a detener. Ahí está. Y si le quito obviamente la viscosidad del aire, pues todavía más. A ver otra vez. Y así, y sigue, y sigue. Y nuevamente lo voy a regresar a su posición original. Aquí el bending, recuerden que estaba así. Y también tiene muy poco damping. Si le aumento, pues ya se suaviza, aunque se... A veces cuando vean esto, lo que pueden hacer es aumentar todavía más la calidad de pasos. Aquí lo voy a poner ya como una locura 48. Y van a ver que se corrige porque es pues más estable, ¿no? Pero en simulaciones más complejas va a afectar mucho el rendimiento. Entonces, es una cuestión de valorar tamaños, tamaños, pesos, fuerzas, calidad de pasos, velocidad, y todo esto se vuelve relativo. Entonces es muy importante que lo sepan aplicar, y básicamente fue eso. Espero que haya sido útil este video, y si no, a mí me sirve para recordarlo porque pues me he metido más en esto de las telas. Y bueno, pues hasta el siguiente video.
Y ya, güey, ya, güey, ya, güey. ¿Qué? ¿Ya qué? Bueno, no lo voy a dejar ahí. Nada más quiero aclarar algo muy rápido. Observen que aquí cuando se está moviendo esto tiene una deformación en el polígono del cuadrado. Eso se puede corregir con un método un poquito avanzado, pero que voy a explicar muy rápido. Hay que conectar todos, hacer una X en todos los cuadrados o el polígono que sea, pero mantener algo central. ¿Eso a qué va a ayudar? Ay, esto lo voy a hacer más rápido, creo que con el cuchillo. No sé. Si alguien conoce un método más rápido, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, esto lo que va a hacer es evitar ese problema que acabo de mencionar, que se deformaba este polígono, porque pues no es un plano. Los planos reales o básicos en la tercera dimensión, en el 3D, tienen que ser triángulos. Los triángulos puedes mover el vértice hacia donde sea y siempre va a estar conformado por puros planos, pero pues en un cuadrado, cuando lo mueves, pues no es necesariamente plano siempre. Entonces, explicar rápido esto, si no queremos que haya esa deformación, porque ahorita si le doy play, no sé qué vaya a pasar, a ver. Bueno, ya no se ve esa deformación, pero ahora sí se aplica como más a los vértices, porque como hice cortes, funciona como dobleces, ¿no? Se ve bastante interesante. Pero nada más quería apuntar esto porque es algo muy importante, que si queremos que se queden planos estas secciones, estos polígonos, hay que hacer esto. Y cómo se procede. Una vez hecho esto, hay que irse no a Shape, eso ya no, sino a Property Weights. Ahí va a haber nuevamente para los 4 parámetros básicos, que es Shrinking, Bending, Shear. Bueno, esto es Shrinking, que debe ser la tensión. El Bending, que es lo que hablamos, el Shear, y Structural Group, no sé exactamente qué sea. O si se refiere a la compresión tal vez. Ah, no, aquí dice tensión y compresión, y el shrinking es de otra opción que está por acá, no me acuerdo por dónde. Por aquí estaba, shape, shrinking, sí, por aquí. Tiene que ver con este factor. Pero bueno, ya contemplado eso, son 4 valores. Y lo que hay que hacer es nuevamente hacer un grupo de vértices. Selecciono este con Shift, este no, porque ya lo tengo detenido todo. Control G, asignar nuevo grupo. Y el último grupo que aparezca, que en este caso, aplicarlo al bending, es decir, lo que estamos haciendo es restringir que este punto y sus aristas adyacentes no se puedan doblar, es decir, no se puedan doblar ni acá ni acá. Pero lo que sí se va a seguir doblando es esto, porque esto no lo he marcado. Entonces, mi grupo solo incluye estos puntos, este y este, ¿no? Entonces eso ya no se va a doblar. Aquí obviamente hay que ponerle un valor alto nuevamente, que tienda a infinito, pero yo lo voy a dejar en 300 o 200, creo que está bien. Y ahora sí, es una cosa que quería aclarar muy rápida. Ahora sí ya no se van a deformar estos cuadrados, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Luego haré otro video, hay cosas muy interesantes, mecánicas bastante buenas. Otra cosa, aprovechando rápido, si no quieren que se traspase como sucede aquí, pues simplemente aplican ¿dónde está? Acá, en Collisions y Self Collisions, que básicamente es que colisiona entre sí misma la tela. Eso es algo muy básico, pero pues yo estaba aquí explicando a detalle los primeros 4 parámetros. Y bueno, eso ya lo que va a hacer es chocar contra sí mismo y ya no se va a traspasar. Pues bueno, eso era todo y ahora sí, adiós.